Bienvenidos a este curso sobre semejanza de triángulos. Vamos a ver primero qué son triángulos semejantes. A ver, dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos correspondientes congruentes y sus lados homólogos proporcionales. A ver, cuando hablamos de congruentes quiere decir misma medida, y cuando hablamos de homólogos proporcionales, es los lados homólogos se refiere a lados que están en ambos casos, ¿no? Al frente de un mismo ángulo. Sí, ahora vamos a verlo aquí en la imagen. Proporcionales que al dividirlos mantienen una razón constante. ¿Sí? Dice, dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma y diferente tamaño. Ya, misma forma, diferente tamaño. Por acá. Y hablar de la misma forma implica la misma medida angular, eso es importante, misma medida angular y lados homólogos proporcionales. Muy similar acá. Son dos definiciones acerca de cuando dos triángulos son semejantes. Oye, veamos aquí en la gráfica. Tenemos dos triángulos. Este símbolo significa semejantes o semejanza. Indica que estos dos triángulos son semejantes. En el sentido de que, miren, al frente del ángulo alfa, por ejemplo acá, está el lado que mide B. Y al frente del ángulo alfa está el lado que mide K por B. Y algo similar va a pasar con beta. Al frente de beta está el lado que mide A. Al frente de beta está el lado que mide K por A. Es decir, la misma razón, K por K. Se está multiplicando ambas por K. Y al frente del ángulo teta está el lado que mide C. Y al frente del ángulo teta, en el otro triángulo, está el ángulo que mide K por C. Entonces, es como hacer una ampliación del triángulo, ¿sí? Como una ampliación o reducción también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es decir, a ver, viene por acá. Fijémonos en el ángulo, por ejemplo, beta. Al frente de beta está A. Entonces, este lado que mide A, que es el lado BC, es homólogo con este lado B'C'. Sí, B'C'. ¿Por qué? Porque también está al frente del ángulo B. Es decir, estos serían lados homólogos. ¿Sí? Lo mismo pues va a suceder, miren, al frente del ángulo alfa está CA, que mide B, y al frente del ángulo alfa, en el otro triángulo de la derecha, está C'A', que esto mide KB. Entonces estos son homólogos. Y similar, al frente del ángulo teta, en el triángulo más pequeño, está BA, que mide C, y al frente del ángulo teta, en el otro triángulo, está B'A', que mide KC. Entonces, nosotros al dividir, por ejemplo aquí, ¿no? KA entre A, que aquí está, ¿no? KA entre A va a ser igual a KB entre B, KB entre B, va a ser igual a KC entre C. Y esto simplificando, pues, queda que es K. Y esta acá es la razón de semejanza. ¿Sí? Es como pensándole así, cuánto estamos ampliando, en este caso, ¿no? Porque aquí hay como una ampliación, o cuánto estamos reduciendo, ¿no? Si fuera al revés. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir, pues, que los triángulos son semejantes, ¿sí? Son semejantes. Hago la aclaración que no es lo mismo congruencia que congruencia. Hablamos de triángulos del mismo tamaño, misma forma. En este caso son semejantes, ¿ya? Em, como decirlo así, nuevamente como una ampliación o reducción. Veamos entonces ahora cuándo es que podemos determinar que dos triángulos son semejantes. Veamos entonces cómo reconocer triángulos semejantes. Para que dos triángulos sean semejantes es suficiente que se cumpla una de las siguientes condiciones, que también son conocidos como casos, los casos de semejanza de triángulos. Entonces, el primer caso es que tengan dos ángulos congruentes, ¿no? Bueno, si tienen dos ángulos congruentes, entonces el tercero también va a ser igual, ¿no? Si, por ejemplo, a este lo podemos llamar beta. Entonces, si se cumple esto, ya los triángulos son semejantes. Y se va a establecer una relación de proporcionalidad también con sus lados homólogos. ¿Bien? Por ejemplo, aquí, ¿no? Em, por ejemplo, si era 70, 50 grados, 70 grados, 50 grados, entonces aquí este sería 60, ¿no? Porque tiene que sumar 180. Entonces, estos dos triángulos son semejantes. Y este caso se conoce como el caso ángulo, ¿no? O AAA. ¿No? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ese es el primer caso. Dos ángulos congruentes, por consecuencia, el tercero también es congruente, tiene la misma medida. El segundo caso es que tengan sus tres lados proporcionales. Sí, lado y lado. Los tres lados son proporcionales. Por ejemplo, entonces acá C, el otro sería CK, A acá y B BK. Entonces,
Veamos este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá es 8. Oh, acabo de hacer un cambio. Este sería el caso correspondiente a lado, 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 ¿no? Todos los lados son proporcionales. Por ejemplo, acá 9, podemos ver que son proporcionales. Por ejemplo, 9u entre 3u, 9u entre 3u es igual a 12u entre 4u, y esto es igual a 15u entre 5u. La división de 9u entre 3u es 3, esto es igual a 12u entre 4 que es 3, 15u entre 5u que es 3. Entonces, esta es la razón de semejanza 3, ¿no? Es como si cada lado lo hayamos multiplicado o aquí dividido, ¿no? Entre 3. O acá multiplicar por 3, ¿no? Como ampliarlo o reducirlo según como lo veamos. Entonces, en este caso, los ángulos también van a ser congruentes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Este sería alfa, le podemos llamar a este alfa, a este beta y a este teta. Pues, entonces se cumple ya esta semejanza de los triángulos. ¿Bien? Decimos pues que estos son semejantes. Y el otro caso es el de acá, ¿no? Es decir, que tengan un ángulo congruente y los lados que lo forman respectivamente proporcionales. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta que debe cumplirse en esa forma. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos C, acá CK, acá mide B, acá BK, y entre esos dos va a haber un ángulo, que debe ser el mismo. ¿Sí? Si se cumple eso, entonces los triángulos van a ser congruentes. ¿Sí? De esa forma. Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos 8u, 10u, y acá tenemos entre esos dos está 30 grados, y acá también 4u, 5u, y entre esos dos está el ángulo 30 grados. Entonces, estos dos eh, triángulos son semejantes. Quiere decir entonces este ángulo, por ejemplo, llamamos a este alfa, va a ser igual a este ángulo alfa, este beta va a ser igual a este ángulo tangente, ¿no? Eso es lo que se va a cumplir, ¿no? Muy bien, y eso sería todo en cuanto a este video relacionado a la semejanza de triángulos y los casos relacionados de cómo se pueden identificar. Muy bien, recuerda suscribirte al canal, compartir, darle me gusta y comentar. Hasta pronto.